un solo rey. Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Otra traducción lo escribe así: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. La Biblia usa una palabra. La palabra importante de este pasaje es servir, es ser esclavo. Y cuando uno oye esa palabra, y sobre todo en estos tiempos, nos ofende. Nadie quiere servir a nadie. Cuando oímos se trata de servir, nadie quiere servir. Se trata de estar sujetos, no existe, es ofensiva esa palabra. Hoy todos quieren sus derechos. Hoy quieren todos gobernar sobre sí mismos y sobre todo el mundo. Entonces imaginen ustedes, hace 2000 años, ¿se acuerdan la audiencia del Señor Jesús en los evangelios? Era, para sintetizarlo en 3 personas, sus discípulos primeramente, eran un grupo que siempre encontramos o generalmente encontramos, los fariseos, y otro grupo, la gente común, que podrían ser un individuo en especial, en el caso de Zaqueo, de Mateo, o podría ser una audiencia, a lo mejor algunos curiosos o algunos que están como intentando seguir a Jesús. Entonces Jesús está en una audiencia y les dice: no pueden tener dos amos, dos reyes, dos señores. Para hablar de la esclavitud o para hablar de la relación con Jesús, Jesús se presenta en Mateo, o Mateo escribe su evangelio presentando a Jesús como rey, como amo. Esa es la forma en la que Jesús se viene a presentar. Ahora, si nosotros dijéramos, bueno, vamos a tratar de empatar los 4 evangelios para sacar un solo evangelio, no sería prudente, no es correcto. ¿Por qué? Porque cada uno presenta a Jesús como un predicador itinerante. ¿Qué significa eso? Que Jesús iba recorriendo ciudades, casas, sinagogas, y enseñaba básicamente lo mismo. En algunas circunstancias hubo cosas diferentes, que es lo que registra cada evangelista y que nos enriquece poder conocer qué enseñó Jesús y cómo lo enseñó. Entonces, en este caso estamos en el Evangelio de Mateo. Lo que está diciendo en síntesis el Señor Jesús es: no se puede ser esclavo de 2 reyes o de 2 amos. No se está cuestionando la esclavitud. Si ustedes observan, el Señor Jesús dijo: mira, puedes ser esclavo o puedes ser amo. Jesús no dijo eso. Jesús solamente dice: hay 2 amos, hay 2 tipos de amos. No puedes ser esclavo o no puedes servir a 2 amos, a 2 reyes al mismo tiempo. Entonces, a fin de cuentas, se entiende, se da por entendido para la audiencia que ellos y que las personas somos, a final de cuentas, esclavos. Lo creamos o no, nos guste o no. Y es lo que vamos a ver. Mateo está narrando un episodio, está haciendo una historia. Y solamente es un pasaje, solamente es el verso 24. ¿Quién era Mateo? Porque Mateo entiende lo que está diciendo. Si ustedes observan, ha estado hablando mucho de las riquezas, mucho del servicio, mucho de ser esclavos. ¿Quién era Mateo? Mateo era un judío, pero no era un judío como cualquier judío, era un judío renegado. Era un judío que había decidido dejar de ser judío por voluntad propia. Era un judío o una persona de carácter convenenciero. Mateo era comparado con los peores pecadores,
comparado con los asesinos, comparado con las personas que se dedicaban a la prostitución, mujeres o hombres. Y no es porque solamente sea un grave pecado la prostitución, sino porque se había vendido al mejor postor. No le importó su condición de judío, no le importó su condición de ser el pueblo escogido y ser siervo de Dios. A él lo que le importaba, ¿qué era? Dinero y posición. Y ustedes dirían, oye, qué malvado Mateo. Pero si veo hacia afuera, ¿cuál es la condición del mundo? ¿Es diferente? La gente, ¿por qué se vende? La gente, ¿por qué deja a su familia? Por dinero y por posición. Como decimos comúnmente, te dan un hueso y te sientes que estás en el otro lado. Y puedes tener la vida hecha a pedazos, pero eso te hace sentir poderoso o famoso o influyente, y con eso está uno más que bien pagado. Mateo se dedicaba a ser cobrador de impuestos, era ladrón, cobraba de más. Me debes tanto. No, y además interés, y el interés lo ponía él, y alégale, porque tenía al lado a un soldado romano que podía matar a quien se atreviera a ponerse al tú por tú. Mateo era una persona codiciosa. ¿Qué le daba identidad a Mateo? Su dinero, su posición. Era rico. Ahorita, más adelante en los evangelios vemos que le ofrece a Jesús un banquete. Invita a un montón de gente. Era riquísimo. Mateo entonces está escribiendo y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Mateo entendía lo que era ser esclavo. Él fue esclavo. Él fue esclavo de Roma. Él fue esclavo de su riqueza. Él fue esclavo de lo que a él lo hacía sentir bien. ¿Los judíos eran esclavos? Los judíos eran esclavos. Los judíos estaban dominados por Roma. Pero no solamente eran esclavos de Roma. Los judíos eran esclavos de su pecado. La mayoría de las personas judías decían, esperamos al Salvador, esperamos al Mesías, nosotros queremos a nuestro Rey Salvador. Pero ¿saben por qué? No porque amaran a Dios, no porque realmente adoraran a Dios, fueran adoradores. La palabra judío, ¿se acuerdan de dónde viene? Judá, que significa alabanza o adorador. Los judíos no eran adoradores. ¿Saben por qué esperaban al Mesías? Porque querían que los hiciera libres. ¿Para qué? No, para vivir como a ellos les placiera. Mi rey me hizo libre, pues ahora vivo como a mí me guste. La mayoría de las personas viven así. La mayoría busca a Dios cuando tiene problemas, porque necesita que Dios le ayude, le sane, le salve. ¿Para qué? Para adorarse a sí mismo. A mí nadie me va a venir a decir qué hacer, porque yo soy siervo de Dios. Ah, caray. ¿En qué momento Jesús dijo, tú eres soberano de ti mismo? No te sometas a las autoridades. Has dejado de ser esclavo. La audiencia entonces, los discípulos entendían que delante de ellos estaba el rey y que ellos tenían que entender que su relación se basaba en servir a su rey. Los demás judíos tenían que entender que si querían ser libres, no de Roma, o no solo de Roma, porque en ese momento no fueron libres de Roma, básicamente la libertad era del pecado, tenían que establecer una relación con Dios, con Jesús, como su rey, como su Dios. De eso está hablando Jesús. Entonces empezamos a darnos cuenta que esta porción no es así como, mira, deja la riqueza y dale su lugar preponderante a Dios, trabaja y vive una vida buena y échale ganas, mira, no seas tan avaricioso, pero pues sí, busca el dinero. No está diciendo eso Jesús. Está hablando de sometimiento y está hablando de servidumbre. Entonces, las personas eran esclavos de Roma. A final de cuentas, los hombres eran esclavos de Roma. Y en esa esclavitud había una oportunidad.
ser libres en su corazón. Ser libres del pecado y ser libres de lo que significaba ser esclavos de Roma. Porque ser esclavos de Roma significaba vivir llenos de miedo. Porque los romanos llegaban y si estabas en el mercado, se comían lo que quisieran y nadie les podía cobrar. Los soldados podían ver a una mujer y tomarla y nadie les podía decir nada. Podían matar a alguien. Los romanos le decían a los judíos perros. Así, y ni siquiera como un animalito. Era en un tono de eres como un callejero. Los judíos estaban amargados, tenían temor, no tenían esperanza. Pero Cristo lo que ofrecía es poder, en medio de esas circunstancias, poder vivir en libertad y poder vivir una vida abundante. Pareciera contraproducente, ¿no? Pareciera decir, oye, pero ¿cómo es esto? La situación es a quién le entregarían su lealtad. ¿Seguirían siendo leales a sí mismos, a su pecado? ¿O serían entonces ahora leales a Cristo? Había fariseos, había gente que conocía la ley y que traía, dijéramos hoy, la Biblia en la mano. Pero es más, hoy los cristianos ya ni cargan Biblia. Ya no, porque es muy pesada, ¿sí o no? No, es que pesa mucho mi Biblia y luego traerla y ya ves el transporte, entonces está bien cuidada en la casa, ¿no? Bien, un poquito de polvo, pero bien cuidada. Los judíos, los fariseos, se sabían la Biblia de memoria. Hoy le preguntas a un cristiano, dime 5 versos de memoria y te dice el Salmo 23 a lo mejor, el Salmo 1 tal vez, o un pedacito del Salmo 91, a lo mejor Juan 3:16 y no sé si algún otro. Porque no interesa la Biblia. ¿Será oportuno entonces el día de hoy entender lo que Jesús decía o no? ¿Crees que sea importante para nuestra vida, para tu vida, entender a quién le vas a entregar tu lealtad? A final de cuentas, fuimos creados para adorar a alguien. Y adorar, hemos hablado y hemos explicado, adorar significa estar de rodillas, con el rostro puesto en el piso, sometidos completamente a aquel que es nuestro amo, aquel que es nuestro Dios. Entonces, el verso 21, ahí de Mateo capítulo 6, ¿qué dijo el Señor Jesús? Porque donde esté tu tesoro, allí estará, que se le olvidó, en 2 semanas se olvidó esa vez. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que realmente hay en nuestro corazón es donde realmente, o es lo que realmente atesoramos. Ahora entonces entendemos claramente que Jesús se está presentando no como un predicador, como un maestro, como un rabino que quién sabe dónde salió. Jesús se está presentando delante de estas personas a través de estas palabras como un rey. ¿Vas a adorar a las riquezas? ¿Cuáles riquezas tenían los judíos? Mateo, los cobradores de impuestos, algunos del Sanedrín, algunos comerciantes tendrían dinero, pero la mayoría eran pobres. Y moralmente estaban en la miseria. Y Jesús se presenta y le dice, ¿me van a adorar a mí o van a adorar a las riquezas? Entonces las riquezas no solamente habla de dinero, porque no había mucho. ¿Por qué Mateo recuerda estas palabras? ¿Por qué creen que Mateo escribe esto? Porque algunas palabras de estas aparecen en Lucas, pero no en Juan, como les dije al principio. ¿Cuál es el propósito por el que Mateo escribe esto? Mateo entiende lo que significa tener un amo. Mateo no podía rebelarse a los romanos, lo mataban. Es más, el soldado que estaba a su lado, si le caía gordo Mateo, lo mataba. Así era de fácil. Y cambiaban por otro cobrador de impuestos, porque los cobradores de impuestos, hagan de cuenta que llegaban y compraban su plaza. No sé si lo han oído, hoy se hace también. Llegaban, compraban su plaza, porque cuando compraba su plaza, entonces ahora sí tengo chance de hacer lo mío. Y pues me tengo una buena relación con las demás personas. Entonces Mateo entiende lo que significa ser rico, pero siendo pobre en su corazón.
Ser rico económicamente, pero ser miserable por no tener una relación cordial con Dios. Voy a leer un pasaje que está en Lucas, abran su Biblia por favor, acompáñenme, Lucas capítulo 5, verso 27 y verso 28. Dice así: después de esto, Jesús salió, fíjense, y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Le dijo Juan 3:16? ¿Le dijo el Salmo 23? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice su Biblia? Sígueme. Una palabra, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Mateo entendió lo que significaba tener un solo rey, dejar un rey para servir a otro rey. Mateo, dice la Biblia, una palabra. Mateo no necesitó 10 predicaciones. Mateo no necesitó ir y hacer, no, una palabra de Cristo. Una palabra que taladró su corazón: sígueme. Y Mateo, dice la Escritura, su Biblia lo dice, ¿qué dijo? Dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Dejó todo. ¿Qué significó para Mateo dejar todo? Posición política, riquezas. Mateo dejó todo. Seguir a Jesús, cuando Jesús dijo, no puedes servir a las riquezas y servirme a mí, significa que tienes que dejarlo todo. Y no es que ya no trabajen, como los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Tesalonicenses dice, es que ya viene la venida del Señor, vamos a dedicarnos, vamos a cerrarnos vamos a vender todo, vamos a comer, a beber, a esperar que venga el Señor aquí con cara de angelitos. No, ni sé cómo tengan la cara de los ángeles, la verdad, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de dejar todo. ¿A dónde? En mi corazón. Dejar de ser mi propio amo, o el trabajo mi amo, o el dinero mi amo, o una persona mi amo. Es tan fácil levantar altares en nuestros corazones a personas, a cosas, a pertenencias en un instante. Es tan fácil. Mateo se levanta y deja todo. Mateo no tenía nada. Jesús no le dijo, ven, te prometo que voy a hacer esto en tu vida, mira, te va a ir bien, hay un propósito maravilloso para tu vida y la vida va a salir bien. ¿Le dijo eso? Seguramente en el contexto de Mateo, de Marcos y de Lucas, Mateo conocía ya a Jesús por la fama como predicador y como un hombre de Dios. Y probablemente había oído o había visto algún milagro, porque registra Mateo muchos milagros. Entonces, Mateo entendió quién era Jesús. Nadie va a dejar sus ídolos, nadie va a dejar sus amos mientras no entendamos quién es Jesús. La vida se trata de Jesús. Mira, si tú no te hincas ante Jesús y le entregas tu vida, te vas a hincar ante cualquier cosa. Así de fácil, la tele. No conseguí, y quería hacer el ejemplo, me iba a conseguir un celular y les iba a hacer ese ejemplo, se los iba a enseñar y lo iba a romper. Obviamente tenía que ser un celular muy viejito, muy económico, ¿no? Pero quería ver las caras de ustedes. Agarrar así un celular y reventar. Porque si hay algo que ha esclavizado el corazón de las personas, son las redes sociales. Es el celular. Es el que te pasas horas viendo memes, ¿o no? O videos peores. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque no le dedicamos al Señor lo que realmente debemos. Les voy a plantear algo que les he estado diciendo a algunas personas. La vida del hombre, un día tiene 24 horas, ¿sí o no? ¿Cuántas horas dormimos? En teoría, lo normal, lo correcto, ¿cuántas deben ser? 8. Entonces te quedan 16 horas. ¿Cuántas horas comes al día? ¿Le dedicamos 1 hora de comida al desayuno, a la comida, a la cena? Vamos a dejarlo así. 3 horas. Son 11. ¿Cuántas horas de ocio respetable, normal, sano
tienes? 2 horas. El 10%, pues, en teoría, puedes sentarte, puedes despejarte, puedes dormirte, puedes comerte un postre, puedes platicar. En teoría, 2 horas. ¿Cuántas llevamos? 8 y 3, 11 y 2, 13. Entonces, fíjense lo que dice. ¿Cuántas horas le dedicas a Dios? ¿O cuánto tiempo le tocaría a Dios? Fíjense lo que dice. No les dije lo primero. ¿Cuántas horas le tocarían a Dios? Bíblicamente hablando. No es de que yo se me ocurrió y yo calculé. No. ¿Qué dice la Biblia? No me asusten. La Biblia dice que de todo lo que Dios te da, el 10% le corresponde a Él. ¿Lo dice o no? ¿Lo han leído? ¿Cuánto es el 10%? Digo, lo más valioso que tenemos, decimos, no importa el dinero, con que tengamos vida, porque es lo único que tenemos, nuestro, y decimos, salud. ¿Cuánto es el 10% de nuestro día? 2 horas, ¿sí o no? No es negociable, esto es sano, esto es normal, esto es común, esta es la vida como de todos nosotros, ¿no? 2 horas al Señor. Jesús dijo a Pedro, mira, de plano, ya 1 hora, ¿no? O sea, 1 hora no puedes. Pero normal, serían 2 horas. Y entonces llevamos 15. Y nos quedan 9, que son para trabajar. Eso es lo normal. Eso es lo correcto. No, pero es que mi trabajo, yo tengo que hacer esto. Pues sí, porque hemos caído en la cotidianidad. Pero no es así. Y no es que vayan a su trabajo y se metan al sindicato y hagan un plantón en Insurgentes y hagan paro laboral. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo la vida debería de entenderse. Y lo más importante de esto es el tiempo para Dios. Eso es lo más importante. ¿A quién le estamos sirviendo? Mateo escribe y entiende lo que significa servirle a un amo, es dejarlo todo. Mateo con una palabra dejó todo. Dejó de creerse el importante. Dejó su riqueza, dejó todo. Entonces la enseñanza, 3 puntos. Un solo amo, un mal amo, el buen amo. Un solo amo, un buen amo, un mal amo, un buen amo. La palabra clave dijimos, la palabra servir. Sobre esta palabra vamos a terminar la enseñanza. La palabra servir es el verbo douleo. Este verbo douleo viene de la palabra doulos, que significa literalmente siervo o esclavo. Los esclavos en la antigüedad, algunos habían sido comprados. Algunos otros se sometían en amor a sus amos. Y muchas veces la Biblia habla de este tipo de esclavitud. Aunque Dios, a través de la sangre de Jesús, nos compró con la sangre de Cristo, y también por amor a Dios nosotros nos hemos sometido a Dios como esclavos. Entonces, el primer punto, dijimos, un solo amo. No, parafraseando lo que estamos estudiando, podríamos decir que es una imposibilidad delante de Dios tener 2 amos. O sirves a uno o sirves al otro. Es imposible que al mismo tiempo puedas servir a 2 cosas completamente. Así de fácil tenemos que tener claro esto. El segundo punto, un mal amo. ¿Cuáles amos? Hablando de riquezas, ya dijimos que la riqueza no solamente es el dinero. Abran su Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 8. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero en aquel tiempo ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuál es la característica de Dios? Hablemos de 3 cosas simples, que son atributos incomunicables que solo le pertenecen a Dios, son características inherentes de Dios: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Cualquier cosa que tú te imagines, el dinero no es omnipotente.
El dinero puede ayudarte en algunas cosas, sí, pero dice la misma Biblia, cuando tú depositas en el dinero tu confianza, raíz de todos los males es el amor al dinero. Que anhelándolo muchos se desviaron, se perdieron. Entonces, ¿qué tienes que dejar? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y ya hicimos cuentas, dijimos, bueno, 8 horas de sueño es normal, trabajar 8 o 9 horas es normal, mientras tú tengas tu tiempo con Dios. Pasar un tiempo de ocio divirtiéndote, platicando con la gente es normal, es bueno, 2 horas está bien, en el momento oportuno, adecuado. Tienes un tiempo para comer, juega con eso, de esa manera. ¿Qué otra cosa puede llegar a ser un ídolo? Ustedes recuerdan en la antigüedad, como parecido al día de hoy, las personas tenían figuritas de madera, de piedra, de oro, de plata, y las cargaban. Y salían a la calle y cargaban su figurita, porque era su Dios personal. En eso descansaba y ponían su confianza. Hoy la gente tiene cartera, hoy la gente tiene estampitas, hoy la gente tiene figuras o colguijos. ¿Eso le puede salvar a alguien? ¿Por qué entonces nosotros, a lo mejor no traemos una estampa, pero confiamos demasiado en nosotros? Si tú no sigues el orden de Dios, de dedicarle un tiempo a Dios, y tendría que ser lo primero, tú le estás diciendo a Dios, yo puedo solo, yo no necesito de ti. Y entonces te conviertes a ti mismo en tu mejor ídolo. ¿Han oído aquello que dice la gente? Pues es que dice Dios, ¿no lo dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Yo tenía un amigo que decía, como dijo Sansón. Sansón no dijo eso, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso la Biblia. ¿Han oído eso? ¿Han oído que dice, pues es que uno tiene que hacer lo suyo y ya Dios nos ayuda con lo que no podemos? ¿La Biblia dice eso? No, porque si dijera eso la Biblia, es como si dijera Dios, mira, intenta vencer todo esto, este mundo y el pecado, y yo te ayudo con lo que no puedas. ¿Alguien podría vencer? ¿Alguien puede vencer su propio carácter? Cuando estás enojado y alguien te dice, no te enojes, ¿qué pasa? Te ríes, ¿no? Sí es cierto, no, sí hay que... ¿Sí? ¿Qué hace uno? No, así como, suéltenme, agárrenme, ¿a poco no? Tú le dices a alguien, oye, es que deja de verte a ti y pon tus ojos en Cristo. ¿Saben ustedes que las personas más sensibles son las personas que están más dañadas del corazón? Las personas que están más dañadas del alma. Porque, díganme si a Jesús a cada rato lo querían apedrear, matar, a Moisés, ¿se acuerdan? Y se ofendían ellos. ¡Ay! Padre mío, me querían otra vez aventar al precipicio. ¿Jesús hablaba así? No. Pero nosotros somos de cristal, ¿no? Híjole, ya casi dice, mejor ya ni hablo. ¿No? Dios te bendiga. Ya no te digo nada porque te puedes ofender. ¿Sí o no? El pecado se ha convertido en nuestro amo. No le sirvo una pintura, no le sirvo una estatua, pero le sirvo a mis pensamientos. ¿Quién de nosotros cree que se equivoca? Ya te equivocaste. Todos nos creemos infalibles, ¿o no? Escuchen una plática y siempre hay el comentario, la cereza en el pastel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es mejor escuchar que hablar? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué te dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Se acuerdan la palabra más importante dentro de la religión judía? El Shema. Oye Israel. Esa es la diferencia. No oímos a Dios.
y oímos a nuestro corazón. Y eso nos desvía del propósito de Dios. Eso es el pecado. El vivir lejos de Dios. El vivir apartándonos de Dios. Porque nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Puro? ¿Bien santo? ¿Hacia dónde apunta nuestro corazón? Hacia el orgullo. Queremos ser como Dios. Queremos ser lo mejor. Y nos hemos desviado de Cristo. Y entonces caemos en lo siguiente: las concupiscencias y los deleites. Lo que me dé placer, eso es bueno. Lo que me haga sentir bien, es bueno. Entonces alguien puede decir: yo me siento hombre, pero eres mujer. Pero yo me siento hombre. Decía un amigo: yo soy un flaco atrapado en un cuerpo de gordo. Y ese era nuestro digo, no estamos tan esbeltos. Ese era nuestro vacile, ¿no? Es que es un flaco atrapado en un cuerpo de gordo. Es una locura, pero como la gente se siente bien diciendo esas locuras, entonces ahora es permisivo, porque nadie nos puede juzgar. Porque si alguien dice: oye, pero es que eso ya es insanidad mental, en ese momento nos convertimos en intolerantes. ¿A dónde apunta eso? A que Dios no puede legislar la vida de nadie. Ese es el asunto. Nadie puede legislar mi vida, ni Dios. Porque además para la gente dicen que Dios no existe. ¿Y de dónde sacan eso? Entonces la nada creó todo, ¿no? Es que de la nada se crean las cosas. Otro absurdo: la nada puede crear algo. Ahora pues, digo, no hay que ser inteligente, no hay que ser ni siquiera sabio para decir: se les brincó la cadena. Y eso se llama soberbia, arrogancia, el negar a Dios. Jesús le dijo a unos fariseos: ustedes son esclavos. Uy, se tiraron al piso. ¿Cómo nos dices? Nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie, de ningún hombre. Eran esclavos de Roma. Eran esclavos del pecado. Jesús le dijo: el que practica pecado, esclavo se hace del pecado. Y se indignaron y se rasgaron las vestiduras. Una bola de soberbios, una bola de arrogantes. Pero no son diferentes a nosotros y al mundo en el que vivimos. Y ese es el problema, que no queremos que Dios venga a legislar nuestra vida. ¿Y cuál es el problema? Que Dios nos diga: esto es bueno y esto es malo. ¿Cuál es el problema? ¿Dios nos juzga? ¿Dios quiere destruir nuestra autoestima? ¿Es que Dios es tan intolerante? ¿Será eso? La paga del pecado es la muerte. El que se aleja de Dios y el que vive lejos de Dios ha comprobado que separados de Dios nada podemos hacer. Dios nos ama y Dios te dice: esto es bueno, hijo, porque te invita a hacerlo, porque quiere que practiquemos las cosas que Dios dice que son buenas. Y mira, Dios nos dice: pórtate bien y échale ganas. ¿Cuál es la meta de Dios y cuál es el propósito de Dios? Lo dice Romanos 8, 28 y 29. Efesios capítulo 1, versos 5, 6 y 7. ¿Qué dice Dios? Que seamos hechos a la imagen, moldeados, conformados a la imagen de Jesús. Que seamos como Jesús. No que hagamos lo que Jesús. No podemos. Pero sí podemos ser como Jesús. Si hacemos muchas cosas bonitas y buenas, pero no somos como Jesús, con nuestras cosas bonitas nos vamos al infierno. Pero si nosotros comprendemos y caminamos imitando a Jesús, imagina que diario te levantes y digas: la meta es ser como Jesús. Cuando vas en el tráfico y se te atraviesa alguien en el tráfico, tú dices: párate, quítate, ¿no? Pero no te vas a pelear con la gente. ¿Por qué? Porque quieres ser como Jesús. No quieres golpear a la gente porque Jesús no golpeó a nadie. No quieres hacerle daño a la gente porque Jesús no le hizo daño a la gente. Quieres amar a las personas. Y la mejor forma de amar a las personas, ¿cuál es? Hablándoles
y presentándoles a Cristo. Somos la Biblia que la gente no va a leer. Bueno, si los cristianos no leen la Biblia, ¿la gente la va a leer? ¿Qué piensa la gente de la Biblia? No la han leído, en la vida la han leído. Pues dicen que es un libro para manipular a la gente, ¿no? Los judíos la escribieron para manipular a las naciones. Dices tú, ni la has leído, no sabes ni de qué se trata. ¿Qué dice la gente? Es un libro escrito de religión por los hombres. No sabes ni qué es la religión. Nosotros somos la Biblia de esas personas. Y tal vez piensa en esto. Si el que está a tu lado, el que está delante o el que está atrás no carga la Biblia porque es bien pesada, tal vez tú y yo somos la Biblia que nunca van a leer tampoco. Y somos las personas que vamos a moldear al Jesús que no quieren conocer, pero que se dicen cristianos. Jesús le dijo a esas personas, a esos fariseos que se decían, yo no soy esclavo de nadie, a mí no me manda nadie, a mí no me gobierna nadie. El Señor Jesús les dice lo siguiente: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, o os libertare, dice la 60, ustedes serán realmente libres. Si Cristo te liberta, serás verdaderamente libre. Entonces pasamos al tercer punto: el buen amo. ¿Quién es el buen amo? Hechos capítulo 20, verso 19. Dice así: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Este hombre está hablando, es el apóstol Pablo, está hablando de la forma en la que ha servido a Cristo. ¿Qué significa servir a Cristo? Que muchas veces, por amor a las personas, uno tiene que derramar lágrimas. Por tratar de ganar un alma, uno a veces tiene que saber perder. El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos. Abran su Biblia en el capítulo 8, veremos algunos versos. Romanos 8, 16 al 18, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Verso 21. Dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Servir a Cristo tiene una recompensa. Servir a Cristo significa imitar a Cristo en carácter. Cristo, dice Pablo en Filipenses, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo imito a Cristo, Dios produce por medio del Espíritu Santo la capacidad de hacer las obras de Dios, las obras que Jesús desea que hagamos. Entonces, vamos a terminar. El Evangelio se trata de transformación. Hace rato mencionaba Uri el ejemplo. La Biblia habla de Pablo como un siervo de Dios. Alguien igual que dejó todo como Mateo. Jesús lo llama y Pablo comienza a servir a Jesús. Y Pablo comienza a predicar y experimenta rechazo, experimenta tribulaciones, problemas, maltratos, persecuciones, peligros de muerte, lo querían matar. Y dentro de sus muchas personas a las que les compartió, le comparte a este hombre llamado Demas. Y Demas camina con el Señor Jesús, con Pablo, sirviendo a Pablo,
se supone sirviendo a Jesús. Pero al final, cuando Pablo va a morir, a Pablo le costó la vida servir a Jesús. Pablo entregó su vida, lo decapitaron. Pero Pablo no se pone a llorar porque va a morir por Jesús. Ninguno de los que murieron en nombre de Jesús lloró o dijo, Dios me falló. Y no es que hayan sido buenos, es que Dios les dio la capacidad de entender estas palabras, que hay una gloria futura, que este mundo no lo es todo, que los que viven en este mundo, que disfruten de este mundo, ¿cuánto tiempo? ¿10 años, 20 años, 100 años? Pero van a acabar en el infierno, porque el que rechaza a Cristo está rechazando a Dios. El que rechaza el perdón de Dios a través de Cristo está determinando que prefiere vivir alejado eternamente de Dios. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? Porque quiere vivir a su manera. Y si Dios no es importante para su vida y Dios no quieren a Dios, Dios no se mete en la vida de nadie a fuerza. La gente va al infierno porque la gente no quiso saber de Dios, porque la gente prefiere vivir eternamente separada de Dios. Y pareciera una locura porque Jesús habló del infierno. No es una amenaza para la gente, es una realidad, es una verdad que Jesús no escondió y le advertía a la gente: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche. Por eso murió Jesús en la cruz. Pero dice la Biblia que después de algunos años, este hombre llamado Demas abandona el ministerio, abandona el cristianismo, abandona a Cristo. Y dice, porque pone sus ojos, ama más al mundo. Dejó la obra, dejó a Dios. Nos hace una advertencia la Biblia. ¿Por qué podríamos decir, yo estoy aquí sentado y yo estoy leyendo y yo paso tiempo con Dios, hago mi devocional, estoy del otro lado? No te descuides, no nos descuidemos, porque tristemente voy a dar un ejemplo. En el siglo pasado había 2 predicadores extraordinarios, así, pero a la par, ¿no? Decían uno, o sea, impresionantes. Bill Graham y se me fue el nombre. Jimmy Swaggart. Extraordinarios. Ustedes oían predicar a este hombre. De veras acababa uno conmocionado. Hoy hay que suavizar las palabras, ¿no? Ese hombre decía tal cual las cosas eran. Uno, gracias a Dios, permaneció, pero otro falló. Y tal vez tenía más, prometía más. Falló. Si esos hombres, si un apóstol Pedro, si un apóstol Juan, si ese tipo de hombres pudieron trastabillarse, pudieron dudar en su fe, ¿creen que nosotros estamos libres de ese peligro? Y más si no amamos la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia hay en nuestro corazón? El Evangelio se trata de transformación. Y eso es lo que sucedió en la vida de Mateo, el autor de estas palabras. Dejó todo. Una frase, sígueme. Y Mateo dejó todo para seguir a Jesús. De la esclavitud de Roma a ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Dios. Y poder tener la vida eterna. Eso es lo que Dios nos invita el día de hoy. Pregunta, ¿qué tendrías que dejar? Algunos, a lo mejor en casa, la borrachera.
¿no? Algunos a lo mejor la flojera, el desorden. Les di el ejemplo del tiempo con un deseo, que vean si tienen una agenda, si tienen un horario, y que puedan ver cómo está su vida. Nuestra vida es un desorden, es un desorden. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tenía una batalla en su corazón entre su forma de ser. Pablo tenía carácter feo, no fuerte. Decimos, es que tiene carácter fuerte. No tiene carácter, tiene un carácter feo. Tenía un mal carácter. Y Pablo se reconocía y decía, ¿quién me librará? Y decía, más gracias sean dadas a Dios por Cristo que nos da la victoria. Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice, con Cristo fui juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué significa? Yo me morí. Yo me morí. Y si yo me morí, entonces yo no tengo que vivir esclavizado a mis emociones o a mis pensamientos o a mis deseos. ¿Qué es lo que le gusta a los jóvenes? Como caballos, ¿no? La aventura y yo quiero acá y yo allá y de veras que te abruman porque te levantan y lo primero que te dicen, ¿y hoy qué vamos a hacer, no? ¿Y a dónde vamos a ir? Y tú así como que tienes que jalar la rienda y poner freno porque te arrastran. Los hombres, ¿cómo somos? Nadie nos gobierna. Hablo de los hombres porque no me quiero meter en problemas. Pero saben, de las mujeres también tienen. La Biblia dice, yo no digo. La Biblia lo dice. Si fui crucificado con Jesús, mis emociones ya no tienen que gobernar. Si fui crucificado con Jesús, mis pensamientos no son los que deben de prevalecer. Es la palabra de Dios. Con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en mi humanidad, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿De qué se trata? De que hoy tomes una decisión, de que hoy decidas dejar todo lo que hoy te estorba para servir a Jesús, para que Jesús reine en tu corazón. Porque de otra manera Jesús sigue siendo Rey y sigue siendo Dios, pero tú vas a acabar probablemente como Demas, amando más el mundo. O si no eres salvo, vas a acabar en el infierno. Es un peligro. Si Cristo no nos gobierna, tienes un grave peligro que enfrentar. Realmente no sabes si eres salvo. Entonces, Jesús no está regañando. Jesús está hablando. Y Jesús imagina a esas personas escuchando esto y diciendo, es que si no me rindo ante ti, entonces se acaba mi vida. Sí, era eso. Entonces debería de rendirte mi vida, pero muchos dijeron, no. Y se levantaron para seguir viviendo según su mente en sus riquezas, que dijimos, ni económicas, ni sociales, porque hasta esclavos eran físicamente de Roma. Y muchos acabaron en el infierno. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba para ser juzgado y había un ladrón, un rebelde, un asesino como Barrabás, y había Jesús, la gente gritó, de Jesús, mátalo, crucifícalo. La mayoría gritó, crucifícalo. Y los discípulos, pues estaban un poquito lejos, porque tenían miedo que también los mataran. Ese es el corazón del ser humano. ¿Cuál es el consejo que Jesús da? Sígueme. Si la gente dice, es que Jesús, es que no hay que hacer una invitación, no hay que hacer un llamado, Jesús siempre lo hizo. Jesús siempre invitó a las personas, déjalo todo, sígueme. Pruébame, dice la Biblia, Malaquías dice Dios, probadme en esto, dice Jehová.
Y está hablando, sí es cierto, de las ofrendas y de los diezmos, y está hablando al pueblo de Israel. Pero esa es una palabra que queda escrita y dice Dios, ¿quieres probarme? Imagina que Dios te dice, aquí estoy, disfrútame y ve si puedo fallar. Dios no ha fallado. Dios no le ha fallado a nadie. La promesa, dijo Jesús en Juan capítulo 8, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Qué te está atando? ¿Tristeza? ¿Tu carácter? ¿Enojo? ¿Amargura? ¿Depresión? ¿Tu alma demasiado sensible? Un alma sensible, ¿sabes qué pasa? Es un alma enferma que te aleja de la gente, porque todos son malos y todos te hacen daño. Y tú eres bueno, eres maravilloso. No. ¿Qué te está atando? ¿Un pecado? ¿Qué te está atando? Porque las palabras de Jesús son, te quiero libertar. Y si yo intervengo en tu vida, te haré completamente libre. ¿No quisieras en esta mañana entregarte completamente a Cristo? Hace miles de años Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en su corazón? Si Baal es Dios, sírvanlo. Si hay otros dioses, si tú crees que hay algo mejor que Cristo, síguelo. No hay nada que decirte, adelante. Dios no te obliga, ni modo de convencerte y obligarte yo. Ni aunque fueras mi hijo. Hijo, no. Haz con tu vida lo que quieras. Dios ya te habló. Dios ya te invitó. Jesús te dijo, te quiero libertar. ¿No quisieras entregar tu vida completamente a Jesús? No hay que hacer gran cosa. Intenta cada mañana cuando te levantes, a partir de este momento, antes de pensar en tu tristeza, en tu enojo, en tu miedo, en tu amargura, en tu incapacidad, en que estás lastimado, en que piensa en ser como Jesús, en imitar el carácter de Jesús. Ríndele tu vida a Jesús. Abre la Biblia y dile, Señor, quiero oírte. Háblame. Así de fácil Dios te va a hablar. No hay que ser teólogo. Dios habla claramente. Dios habla claramente. Si no fuera así, no estaría yo aquí. Porque si hay alguien que necesita leer 3 o 4 veces las cosas para entenderlas, soy yo. Leo y, ay caray, a ver, y leo. Y para hacer un resumen, otras 2 más. Dios habla. No se requiere ser un gran pensador. Dice la Biblia, Dios escogió lo vil y menospreciado. Dios escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio. No hay que ser maravilloso. El maravilloso es Dios. Les voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos. Y pídanle ahí en su lugar. Pídanle al Señor que el Espíritu Santo pueda mostrar lo que les está atando en este momento. Lo que los está esclavizando. Y por favor, mira, yo no sé si te vuelvo a ver mañana, en una semana, pero piensa que esta palabra no fue solo para una multitud hace 2000 años. Piensa que esta palabra hoy la puedes recrear en tu corazón. Esta palabra es una palabra de parte de Dios para ti. Jesús te dice, hijo, hija, es imposible, es una irrealidad
servirme a mí, servir otra cosa. El esclavo o la esclavitud en Dios es buena. Porque Jesús dice, no te llamaré siervo, te llamaré amigo. Porque no hay mayor amor que este, que uno que entrega su vida por sus amigos. Y Jesús te consideró su amigo porque Él fue a la cruz para morir por ti. Nadie va a hacer esto en su vida por ti. Nadie va a dar su vida por ti. Pero Jesús ya la dio. Jesús te dice, es momento. Es el momento de entregar tu vida. Es un engaño que te va a ir bien lejos de Jesús. Jesús lo dijo, separado de mí, separada de mí, nada puedes hacer. Así que es momento, es tiempo de rendir tu vida a Cristo. Es tiempo de coronar a Jesús como Rey en tu corazón. Quisiera invitarte a que hagas esta oración conmigo. Primer paso, piensa en Jesús. Piensa como si estuvieras en esa multitud y Jesús delante de ti y acaba de decirte, ¿a quién vas a servir? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Piensa que hay toda una multitud de testigos esperando la respuesta de tu corazón. Piensa que hay dos principales personas esperando tu respuesta. Una, obviamente, es Jesús, pero la otra es el diablo. Puedes estar con sueño, puedes estar enojado, puedes estar pensando en lo que vas a hacer al rato. Te aconsejaría que silenciaras tu mente y pensaras en la respuesta que vas a dar. El Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos. No puedes servirte a ti mismo, a tu orgullo, a tu comodidad, a tus pensamientos, a tus deseos y servirme a mí. No puedes servir al dinero, al trabajo, la riqueza, tu posición, tu puesto en el trabajo y servir a Jesús. La gente que vive y su Dios es el trabajo, cada vez tiene más trabajo y más trabajo y más trabajo, y a veces se enferman y ya tienen diabetes, hipertensión, pero siguen teniendo más trabajo y siguen sirviendo, esclavizados a su trabajo, y no necesariamente tienen ingresos grandes, pero es que no pueden dejar el trabajo porque si no, ¿qué van a comer? Y aunque tuvieran grandes ingresos, el dinero no va a pagar el tiempo que desperdiciaron alejándose de su familia, de sus hijos y viviendo lejos de su Salvador. ¿Qué vas a responder? Piensa en Jesús. Para eso Dios te dio la mente, para eso te dio el corazón, para que puedas imaginar lo que está pasando en este momento espiritualmente delante de ti. Jesús esperándote, diciéndote, sígueme, sígueme. ¿Estás dispuesto a dejar el banquito? ¿Estás dispuesto a dejar tu trono para seguirlo como un siervo, un esclavo?
¿O prefieres seguir adelante solo en tu vida, arreglándotelas como hasta hoy, a tu manera? Paso número 2. Te invito a que repitas de corazón, con fe, estas palabras. Díselas a Jesús. Él te escucha. Él va a escuchar cada palabra, no solamente lo que digas, sino el sentido, el sentir que haya en tu corazón, la actitud que haya, y eso es lo que vale. Lo puedes decir en voz baja o en voz alta, como quieras. Dile así: Señor mío, Jesucristo y Padre Celestial, renuncio a la mentira de que hay muchos dioses. Renuncio a la mentira de que la riqueza o cualquier otro tesoro puede salvarme o puede hacerme feliz. Estoy dispuesto a dejar a esos falsos amos que me maltrataron y me esclavizaron, que hicieron mi vida a pedazos. Decido traer delante de tu cruz, Señor Jesucristo, mis ídolos y ponerlos delante de ti. Decido dejar delante de ti mis propias capacidades y mis grandes habilidades, y reconozco que el pecado me hizo pedazos. Te pido perdón por haber pecado contra ti, Señor Jesucristo. Te pido perdón, Dios, por poner mis ojos en mis emociones y en mis pensamientos, en las cosas de este mundo. Te pido que me perdones por haber caminado solo e independiente. Y ahora, Señor, decido arrodillarme delante de ti. Decido, Dios, ser tu siervo, que tú seas mi amo, que tú seas mi rey, Señor. Creo que tú eres el soberano del universo. Creo que tu corona no es más de espinas, sino una corona de vencedor. Creo que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pido, Señor, que tomes el trono de mi corazón, toma el trono de mi vida. Te pido, Señor, que rompas las cadenas que me han atado hasta este momento. Te pido, Dios, que rompas la cadena del enojo, de la desesperación, de la desesperanza, de la tristeza. Te pido, Señor, que rompas y abras cualquier prisión espiritual. Dios, quiero convertirme en un adorador, quiero adorarte a ti solamente, Señor Jesucristo. Mi corazón te lo entrego a ti, Señor. Señor, te pido, Dios, que esta palabra me ayudes a vivirla y a experimentarla diariamente. Tú dijiste, si yo te liberto, serás verdaderamente libre. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, declaro mi libertad.
proclamo mi libertad. Soy libre en tu nombre, Señor Jesucristo. Libre de la confusión, libre del miedo y de la vergüenza. Soy libre de todas esas cosas que me estuvieron atando. Soy libre de mis propias emociones. En tu nombre, Señor Jesucristo, soy libre, Dios. Ayúdame a cada día y a cada mañana y durante cada momento estar recordando que la meta es ser como tú. Tú no fuiste esclavo. No eres esclavo de nada ni de nadie. Tú eres el Rey y me has hecho libre. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, gracias te damos. Gracias, Señor Jesucristo. Terminamos esta oración confiados en que tú harás más de lo que te pedimos y de lo que entendemos, según tu poder que actúa en nosotros. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga y prospere su palabra en sus corazones. Que tengan paz. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas. ¿Sí? Sí, bueno. Vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y quiero titularlo como una muestra de amor. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que ver la responsabilidad de participar de los diezmos y ofrendas, como una muestra de amor. Y les quiero leer otra vez Mateo 6:24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, aquí en cuanto a los diezmos y ofrendas, nuevamente tenemos delante de nosotros la oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad y de dar parte de nuestros recursos para las necesidades del reino con amor. Y este versículo nos dice que hay dos opciones o dos finales. Dice: no puedes servir a un amo y al otro, porque vas a acabar sintiendo apego por uno y por el otro dice menosprecio, vas a acabar aborreciendo al otro amo. Entonces es algo muy descriptivo que nos dice la Biblia. Si nosotros cultivamos el apego por las cosas de este mundo, por los bienes materiales, por los afanes, eventualmente voy a sentir menosprecio, voy a aborrecer al Señor Jesucristo. Entonces, si por el contrario yo le digo al Señor Jesucristo: mira, ayúdame, ¿qué es lo que dice? Vas a acabar amándolo. Es parte del ejercicio de nuestra fe, es parte de nuestra responsabilidad, es una oportunidad para que Dios vaya moldeando nuestro corazón y nos haga que el amor por Él sea más pronunciado, sea más comprometido, sea mayor. Y bueno, es algo importante también en los diezmos y ofrendas, porque podemos recordar que es algo que solamente Dios le encarga a su pueblo. Y dice Dios que ha derramado su corazón en nuestros corazones, ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, digamos, ya tenemos lo necesario para cumplir con esta responsabilidad. Y les quiero leer, ahorita hablaba Isaac, el pastor Isaac, de este personaje que se llama Demas. Quiero leerle 2 Timoteo 4:10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, este es un mal ejemplo. Esta persona, Demas, que en algún momento profesó ser devoto del Señor Jesucristo, lo abandonó. La razón por la que lo abandonó, dice aquí, es porque amó al mundo, lo que ofrece este mundo. Y entonces, ¿qué hizo? Abandonó al Señor Jesucristo y de pasada, pues abandonó al apóstol Pablo, abandonó a las demás personas que en algún momento lo necesitaron. Entonces también Dios, al ir cultivando su amor en nuestros corazones, nos va a evitar eso, que amemos el mundo, que seamos unos desertores y también que nos volvamos traidores. Que al amar este mundo cultivemos
los valores de este mundo, que nos preocupemos por las cosas de este mundo, que adoptemos el entretenimiento, la forma de pensar de este mundo. Que este mundo es egoísta, es cruel, y ¿qué va a pasar? Pues que al Señor Jesús no lo aman. Entonces Dios nos cura de ese problema, de ese riesgo, de que nos volvamos traidores al Señor Jesús. Y imagínense a quien Demas traicionó al apóstol Pablo, que era alguien muy cercano, era un pilar de la iglesia, pero si nosotros pues, nos contextualizáramos, pues a quién traicionaríamos, ¿no? A nuestra familia, a la gente que tenemos más cerca de nosotros, a quienes más dependen de nosotros, a los que más debemos querer. Entonces es algo importante, es un momento en el que nosotros podemos evitar ese peligro, amar a Dios, y también cuando dice vas a amar a uno y aborrecer a otro, podríamos considerar que Dios es alguien amable, ¿no? No es porque tenga, bueno, sí tiene muy buen trato con todos, ¿no? Pero es alguien digno de amar. Si yo amo a Dios, no estoy dándole algo que no se merece, o no estoy haciéndole un favor, o no estoy siendo muy buena persona. Simplemente me estoy orientando hacia la forma correcta de percibir a Dios, porque es la persona más confiable, más interesada, mejor proveedora, más comprometida, más segura, más virtuosa. Es la persona que se merece más el amor de cualquiera. Es la persona que más se interesó en cada uno de nosotros, y el amor no nada más implica que yo intelectualmente diga, sí, Dios es muy bueno, le voy a dar de mis diezmos y ofrendas, voy a cumplir con mi responsabilidad, sino que este versículo, cuando Dios dice vas a amar a uno y aborrecer al otro, cuando Dios me promete eso, lo puedo ver como una bendición, como una garantía a futuro. Dios me va a hacer que yo lo ame más. Puedo entender quién es Dios, puedo entender que Él es digno de amar, que Él es digno de recibir mis diezmos y ofrendas, pero también puedo sentir apego por Él, puedo rendir mis emociones a Él, puedo sentirme más comprometido, más apasionado, más rendido, puedo estimarlo más, porque si Dios va poniendo ese amor en mi corazón, pues voy a volcar mis emociones, mis afectos hacia Él, porque las personas, pues dice Demas que amó al mundo y se fue tras Él. Entonces yo puedo entender que Dios lo que va a producir en mi corazón es pasión por Él, es apego, entusiasmo. Entonces no voy a ver a Dios solamente como un gran personaje, sino como alguien que es parte de mi familia, que es alguien a quien yo puedo darle mi afecto, que es alguien, dice el libro de Cantares, es mi amado, es alguien destacado entre muchas personas, es alguien a quien yo quiero, es alguien por quien mi alma, casi, bueno, dice, ¿no? Ese libro, estoy enferma de amor, es alguien que, me apasiona tanto, y a lo mejor en este momento no, podríamos decir, no es una realidad en mi vida. No me siento apasionado por Dios, sino digo, Dios, mira, lo que tú quieras es fácil, seguirlo y dejar lo demás. A lo mejor es todavía una disertación y hay muchas cosas que nos cuestan trabajo. Pero Dios nos dice eso, voy a acabar amándolo. Entonces es otro momento y es una esperanza y es una promesa que Dios me da. Que Él va a producir esa pasión, ese deseo ferviente, esas emociones muy apegadas, si yo sigo caminando en dirección hacia lo que Él me marca. Entonces vamos a terminar, vamos a orar, cerremos nuestros ojos y vamos a darle nuestros diezmos y ofrendas. Padre Santo, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de darte de nuestros recursos. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos recuerdas que ya nos proviste de antemano lo necesario para estar satisfechos, para estar provistos y también para entregarte de nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos adviertes que seguir y amar a otra cosa nos va a volver traidores y nos va a alejar de ti. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos dices que si te seguimos, que si te servimos como unos esclavos, como unos sirvientes, como unos domésticos, tú dices que vas a producir en nosotros amor. Y te damos gracias, Padre, porque es una oportunidad más de darte de estos recursos, pero hacerlo con amor. Hacerlo con gratitud, con devoción, con apego. Te damos gracias, Padre, porque si has comenzado en nosotros tu buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y eso implica nuestras emociones, eso implica nuestra percepción de ti,
eso implica nuestra pasión y nuestros anhelos y nuestros objetivos que se vayan rindiendo a ti y que podamos disfrutarte y anhelarte con amor. Te suplicamos que recibas estos recursos, te suplicamos que bendigas a las personas que están involucradas en la administración de estos recursos, te pedimos, te suplicamos también que los hagas fructificar y que sirvan para el extendimiento de tu reino y para satisfacer todas las necesidades que has depositado en este mundo, en esta vida terrenal, que las has depositado a tu iglesia. Gracias porque nos amas y gracias porque has sido fiel. En el nombre del Señor Jesucristo oramos, Padre amado. Amén. Y si quieres participar de este ministerio a distancia, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Ahí vienen los datos para que puedas depositar o hacer transferencias. Y bueno, Dios te bendiga. Vamos a continuar con el servicio.